días y bendiciones para todos. Qué alegría podernos reunir, amén. Esta es una promesa que Dios nos ha permitido vivir, y es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y estamos viendo esta promesa cumplida, impulsándonos, animándonos, y le damos muchas gracias a Dios por eso. Vamos a estudiar esta mañana, a retomar nuestro tema. Estamos hablando acerca de las funciones de la iglesia, de nosotros como cuerpo de Cristo que somos. Y vamos a recordar lo que dice 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, por favor. Lo que Dios quiere y espera es que haya en nosotros deseo, disposición, ¿no? Que nos consideremos como personas deseosas de conocerlo y de conocer su palabra. 1 Corintios 12 dice así: así como el cuerpo tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Solamente el versículo 12, para poder entender que el apóstol Pablo compara, ¿no? Ya habíamos nosotros aprendido que la iglesia es comparada con un cuerpo humano, que los miembros somos cada uno de nosotros y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso está claro, eso está bien establecido. Bueno, nosotros ya hablamos de esto, ya lo conocemos, seguramente usted lo ha estudiado varias veces. Y hoy vamos a tratar de entenderlo de una manera más profunda. Debemos conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Es necesario conocer el funcionamiento del cuerpo. De eso depende que avancemos, que produzcamos, ¿no? Y yo quiero ponerles este ejemplo. Cuando un niño nace, tiene su cuerpo completo, ¿cierto? Su cuerpo completo, cada uno de sus miembros está completo, pero no sabe para qué sirve, ¿cierto que sí? No sabe para qué sirve sus miembros. Generalmente la mamá o el papá le van enseñando paso a paso para qué sirven los miembros de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que los niños se fatigan, ¿no? Cuando ven algo y lo quieren tomar, pero no saben cómo tomar. ¿Y qué hace la mamá? Le enseña, coge el objeto y lo coloca en la mano del bebé y le va enseñando que las manos son para agarrar, ¿cierto? Y cuando los niños quieren empezar a caminar, entonces, ¿qué hace la mamá? Bueno, dice, lo para sobre los pies, ¿no es cierto? Para indicarle que los pies son los que lo van a ayudar a caminar, que la boca es para asimilar el alimento, que los ojos son para ver, los oídos son para oír. Bueno, eso se da, ¿no? Se va dando. Entonces, nosotros necesitamos entender eso. Yo no sé si como bebés, ¿no? Como cuando comenzamos la vida cristiana, a ustedes les enseñaron o nos enseñaron para qué servimos, ¿no? Como creyentes necesitamos entender el papel que tenemos como miembros del cuerpo y necesitamos saberlo para poder desarrollar. Entonces, necesito saber para qué fui puesto en el cuerpo. De eso depende el crecimiento. Ahora, si a un niño no le enseñan, ¿no es cierto? Bueno, va a tener un problema. Pero incluso si no le enseñaran, él va a aprender mirando a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso depende que sea una persona que funcione de una manera correcta, ¿no? Y ya luego vemos a los niños caminando solos, comiendo solos. Y ese es el derecho de las cosas, ¿no? Entonces, es lo que necesitamos nosotros. Entonces, el asunto o el crecimiento de la iglesia
tanto en número como en calidad, es trabajo ¿de quién? De todos. Es trabajo de todos. Así como el buen funcionamiento de mi cuerpo y de su cuerpo es obra de todos los miembros, de la misma manera, el crecimiento, funcionamiento de la iglesia es obra ¿de quién? De todos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a seguir un poco adelante con respecto a este tema que estamos manejando. Y la iglesia muchas veces se compara con una organización, pero la iglesia no es una organización. Yo estuve tratando de entender esto, y la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo, ¿no? O sea, son términos parecidos, pero no son los mismos. Ahora, el diccionario define la palabra organismo como el conjunto de órganos que constituyen un ser vivo. Eso define el diccionario la palabra organismo. Conjunto de órganos que constituyen un ser vivo, ¿no? Ya la organización tiene más que ver con las cosas, con lo que se complementa, ¿no? Tiene que ver con las cosas materiales más que todo. Entonces, mi amado, usted y yo somos miembros de un órgano vivo que se llama la iglesia. La iglesia tiene que estar más viva que nunca. El cuerpo está dotado de órganos externos e internos. Estamos tratando de conocer el cuerpo. Estos órganos conectados, agrupados y funcionando, oiga bien, de la manera correcta, se convierten en un ser vivo y funcional. Mientras los órganos no estén conectados y no estén funcionando de la manera correcta, el cuerpo no será un cuerpo normal, ¿no? Si a una persona le faltan las manos, pues es un cuerpo, pero es un cuerpo ¿qué? Mutilado. Es un cuerpo mutilado. Y a muchas personas les faltan las manos y siguen viviendo y se siguen desempeñando. O sea, pero no sería igual, ¿no?, si tuvieran sus manos o si tuvieran sus pies. Entonces, cuando un miembro de la iglesia deja de cumplir con sus funciones, o sea, el cuerpo o la iglesia se reconocen como un cuerpo mutilado, como un cuerpo al que le faltan funciones y no puede desempeñar completamente lo que le ha sido asignado. Bueno, entonces, el cuerpo debe funcionar correctamente con el fin de lograr el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, hay muchos propósitos, pero hay uno en general. Uno solo. Es la salvación del mundo, ¿no? El propósito de la iglesia, estar aquí en la tierra, es que ayude a extender el reino de Dios. Es que traiga a otras personas a los pies de Cristo. Ese es el principal propósito. Yo anoche hacía una pregunta. Yo les decía, ¿por qué creen ustedes que Dios no le entregó esta misión a los ángeles? ¿Sí? Si los ángeles son funcionarios de Dios, Dios los envió muchas veces a la tierra, pero no les entregó la misión de llevar el mensaje de salvación. Se lo entregó a la iglesia. ¿Por qué? ¿Alguna vez se han puesto a pensar ustedes eso? Lo hubieran hecho mejor, ¿cierto? Pero nos lo entregó a nosotros como parte de la iglesia. Bueno, yo buscaba la respuesta y la única respuesta que encuentro es que Dios necesitaba personas que hubieran vivido la experiencia de haber sido salvos para poder compartir esa experiencia, ¿no?, vivida con otros. Porque los ángeles son funcionarios de Dios, pero ellos no tuvieron la experiencia de ser salvos. Sin embargo, nosotros tuvimos la experiencia. Fuimos esclavos y somos libres, ¿cierto? Estuvimos muertos y ahora estamos, ¿qué? Vivos, ¿cierto? No teníamos paz y hoy la tenemos. Entonces, esa experiencia que estamos viviendo es la que tiene que impactar al mundo. Y por eso Dios nos entregó a nosotros la tarea de la evangelización, la tarea de la reconciliación, como dice el apóstol Pablo. Yo estoy reconciliado con Dios, estoy viviendo la bendición de haber sido reconciliado con Dios, pero hay mucha gente que está enemistada con Dios y yo puedo decirle la bendición que se siente de haber sido bendecido por Dios. Ahora, ¿quién más puede dar testimonio de una experiencia sino el que la ha vivido? ¿Quién más? El que la ha vivido, ¿no es cierto?
Pero la pregunta es, ¿por qué no compartimos? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué no se comparte? ¿Será acaso que no estamos seguros de la experiencia que hemos vivido? ¿Qué dicen ustedes? Puede ser, ¿verdad? Es que no estoy seguro de la experiencia que he vivido. Por lo tanto, no tengo nada que compartir o no tengo la certeza y la seguridad para compartir. Pero eso ya es un problema bastante delicado. Entonces, avanzando un poco más en este estudio acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia como cuerpo, ustedes saben que esta función de la iglesia es la razón de ser de la iglesia aquí en la tierra, ¿no? Es la razón de ser. Yo siempre me he preguntado, ¿no? Y lo he compartido con ustedes, lo ideal hubiera sido que cada persona que se convierte a Cristo se vaya yendo para el cielo, ¿verdad? ¿No le parece que hubiera sido mejor para nosotros? Pues para mí hubiera sido mejor, buenísimo. Me convierto a Cristo, lo recibo, aseguro mi salvación y el Señor me lleva, pero no, me deja. Me deja en un mundo lleno de peligro, porque este mundo es un mundo lleno de peligro para nuestra alma, para nuestra salvación. Ahora, ¿por qué nos deja aquí? ¿Por qué? Porque nos necesita aquí. Nosotros estudiamos la semana pasada lo que el Señor dice, ustedes son, ¿qué dice? La sal, ¿de qué? De la tierra. Y ustedes son la luz del mundo, ¿no? Dos elementos fundamentales para la existencia del ser humano son comparados con ¿quiénes? Con nosotros, con la iglesia, ¿verdad? Entonces, Él nos necesita, somos importantes para Dios. La fuerza de la iglesia, oiga bien, así tiene que ser. La fuerza de la iglesia tiene que ser mayor que la fuerza de las tinieblas. Debe ser mayor que la fuerza de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está revestida con el poder de Dios. Y recibiréis, ¿qué les dijo el Señor a los discípulos? ¿Recibiréis qué? Poder, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia actúa con esa fuerza con la que fue revestida? ¿Está actuando con esa fuerza tal que está haciendo retroceder a las tinieblas? Hay que preguntarse eso, ¿verdad? Y si a mí me preguntan, yo con mucha tristeza diría que no. No, la iglesia no está actuando con esa fuerza. Es más, yo diría una cosa que de pronto puede sonar como exageración, pero yo diría que las tinieblas están metiendo a la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? Las tinieblas están metiéndose a la misma iglesia y ustedes lo miran y son testigos de muchas cosas que suceden en las iglesias que no deberían suceder, que son cosas del mundo de las tinieblas, que son cosas de personas que aún están bajo el poder de las tinieblas. Pero no debería ser así. La iglesia fue dotada de poder y el Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra esa iglesia. Dios no nos dejó como una institución débil, ¿no es cierto? Como una institución temerosa que tiene que esconderse y avergonzarse. Dios nos dejó como una institución poderosa, capaz de hacerle frente a Satanás y a todos sus demonios. Eso es la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Pero la iglesia perdió fuerza. ¿Sabe cuándo pierde fuerza la iglesia? La iglesia pierde fuerza cuando se mezcla con las tinieblas. Para que la iglesia sea una iglesia fuerte, tiene que estar separada de las tinieblas. Y nosotros somos la iglesia. No se olviden que el término iglesia, ya lo habíamos dicho, pero si alguien no lo sabe, el término iglesia, o sea, la palabra iglesia no se refiere al edificio, ¿no? Entonces el domingo anterior, el viernes, perdón, con el grupo de estudio comenzamos un tema que es la historia de la iglesia, ¿no? Comenzamos definiendo la palabra iglesia. Yo les decía, miren que hay un concepto equivocado de la gente con respecto a la iglesia. La iglesia no es el templo, no es el edificio. La iglesia somos ¿quiénes? Nosotros. Pero hay un mal concepto. ¿Por qué digo que hay un mal concepto? Todavía ese mal concepto permanece. La gente dice, vamos para la iglesia. ¿Usted lo dice? Fue a la iglesia.
No, yo no fui a la iglesia, hoy voy para la iglesia. Eso es incorrecto. Eso no se debe decir. ¿Por qué? Porque cuando decimos vamos a la iglesia, nosotros estamos diciendo que este lugar es la iglesia y nosotros nos estamos excluyendo. Usted tiene que saber, y yo tengo que ser consciente de que yo soy la iglesia, ¿no? Aquí está la iglesia. Pero cuando la reunión termine, la iglesia desaparece de aquí. Solo queda ¿qué? El templo. Este es el templo. Entonces la manera de comentarlo debería ser: vamos para el templo, porque la iglesia somos nosotros. ¿Sí? La iglesia somos nosotros. Esa es la verdad. Bueno, entonces vamos a mirar Apocalipsis 3:1. ¿Cómo es que la iglesia pierde fuerza? ¿No? ¿Cómo es que la iglesia comienza a perder fuerza hasta que es considerada como un organismo muerto? Apocalipsis 3:1 encontramos nosotros: el ángel, o sea, este es el mensaje a una de las 7 iglesias. Es conocido el texto, mire, ya por el año, casi comenzando el siglo II, ¿no? Después del 90, después de Cristo, es donde se hace esta revelación, ¿no es cierto? Dios le revela a Juan, el evangelista, el estado de la iglesia. Habían pasado más o menos unos 80 años de que la iglesia comenzó a funcionar como un organismo vivo. Unos 80 años, mira, no había pasado más. Yo quiero que tengan en cuenta esta fecha. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Si 80 años, pasando 80 años del establecimiento de la iglesia, mire, la condición de la iglesia era esta. ¿Qué podemos decir después de que ha pasado ya 2000 años? Corrido mucha agua debajo del puente. Ahora, ¿en qué condición estaba la iglesia? Dios le llama a Juan y le dice: quiero que lleves un mensaje a la iglesia. Estas iglesias estaban ubicadas en Asia Menor. Las menciona por nombre: Éfeso, Esmirna, Sardis. Bueno, ahí hay 7 iglesias. Dios quiere que nosotros sepamos cuál es nuestro estado, en qué condiciones Él nos mira, en qué concepto Dios nos tiene. Él quiere que lo sepamos, pero no para saberlo simplemente, para acumular el conocimiento, sino para que reaccionemos frente a la situación. Entonces le escribe a esta iglesia, que es la iglesia de Sardis. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo. Mire eso. Póngale cuidado a esto. Lo primero que Dios dice es que yo sé todo. ¿Respecto a quién? Respecto a la iglesia. O sea, respecto a usted y a mí. Yo sé todo. Detengámonos un momento acá. ¿Alguien había pensado que puede hacer algo y que Dios no se dé cuenta? Pues eso no es verdad. Dios conoce todas las cosas. Por muy ocultas y muy secretas, Dios las conoce. Los ojos del Señor están sobre ¿quién dice? Sobre los justos, ¿no? Y también sobre los injustos. Y el salmista David dice: ¿a dónde me iré o a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, si alguien cree que puede irse a otra ciudad, ¿no? Y como no hay nadie que lo conozca y puede hacer cosas que no debe, grave error. Aquí nadie me conoce, aquí los líderes ni los hermanos me van a ver, entonces voy a aprovechar para hacer lo que no debo. Hermano, no importa, la gente no importa que lo vea. Además, en última, la gente no lo va a juzgar. El que lo va a juzgar, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Y David dice: no hay, así haga un hueco en la tierra y ahí me esconda. Dice: tus ojos ahí me están viendo. Entonces dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama, mire esto, ¿de qué dice? De estar vivo, pero ¿qué pasa? Estás muerto. ¿A quién le habla? A la iglesia. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Mire lo que sigue diciendo el pasaje.
Ese es el consejo. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo espere, como lo hace un ladrón. Bueno, Jesús dijo que la segunda venida de Cristo sería como ladrón en la noche. Y ahí lo está confirmando. Ahora vamos a mirar un poco esto. Una iglesia que tiene la forma física del cuerpo, pero que no tiene vida. ¿Será que es posible que exista? Pues claro, allá existió y seguramente hoy también puede existir. Tiene un nombre, ¿no? Dice, esta versión Reina Valera dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo así? Esto es de tener de analizarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que realmente trata de decir el pasaje? Esta iglesia tenía el reconocimiento de la sociedad. Tenía el reconocimiento de la gente. En esa ciudad de Sardis se sabía que en algún sitio existía una congregación. Era reconocida, ¿sí? Yo no sé, quiero tratar de hacerme entender en esta mañana en este aspecto. Pero ante los ojos de Dios, ¿existía o no existía esa iglesia? No existía. No existía, mis amados. Era una iglesia muerta. Era una iglesia totalmente muerta. Ahora, tenemos que entender una cosa, que lo que Dios mira es diferente a lo que mira ¿qué? El hombre. ¿Sí? De aquí nosotros tenemos que descubrir una verdad. La gente mira lo físico, ¿no? La gente mira lo físico. Mira a las personas, mira el edificio, mira la cantidad de personas. Mire, y cuando alguien llega de nuevo a una ciudad y pregunta, ¿dónde hay una iglesia cristiana? ¿Qué dice la gente? Pues le señala la dirección, ¿no? Yo aquí he visto una, aquí en la esquina, por ahí en el parque, por ahí al lado del de uno. ¿Sí? Ahí hay una iglesia. Para la gente esa es una iglesia. ¿Por qué? Porque tienen un lugar donde congregarse, porque la gente llega y se congrega, pero esa es la visión de ¿quién? De la gente. ¿Sí? Esa es la visión de la gente. ¿Qué es lo que mira Dios en realidad? Mire, para sorpresa de todos, Dios no mira lo que mira el hombre. Eso se lo dijo Samuel, ¿no es cierto? Cuando iban a elegir a David, ¿lo recuerdan? ¿No? ¿Sí recuerdan esa historia? O sea, Dios decide elegir un rey y creo que era Isaí, no recuerdo bien el nombre, tenía una cantidad de hijos que eran grandotes, dice, ¿no? Eran hermosos, grandotes, acuerpados, y los hizo colocar en fila, creo que eran 7, no recuerdo la cantidad. Bueno, entonces se los presenta a Samuel, y ¿qué dice? Escoge de entre estos, ¿no? Mira, aquí están los más bonitos. Samuel los examina uno a uno, estoy narrando la historia, y cuando mira el último dice, aquí no está el que yo he elegido, aquí no está, ¿no tienes otro hijo? ¿Qué dice? Ah, sí, ahora que me acuerdo, sí. Mire usted, el aprecio que le tenían a David, ¿no? Sí, me acuerdo, pero es uno chiquitico, es el más chiquito, y no tiene figura de noble, ¿no? Está por allá cuidando las ovejas. ¿Y qué dice Samuel? Pues yo no voy a proceder con la ceremonia hasta que no traigan a ese muchacho. Lo mandaron a traer, y cuando Samuel lo ve, dice, este es el elegido. Y ahí es donde dice, recuerda que lo que mira Dios es diferente a lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Dios mira el corazón.
Entonces lo mismo sucede con la iglesia. Para el mundo, hermano, la iglesia simplemente se reduce a un grupo de personas que tienen un lugar donde congregarse todos los domingos o todos los sábados. A eso se reduce, ¿no?, el concepto de iglesia. Hay que cantan, que hacen estruendo, ¿no?, que danzan y que liberan y que echan fuera demonios. Ese es el concepto. Pero no es el concepto de Dios. Tenemos que tener muy claro esto. No es el concepto de Dios. Dios, la parte segunda del versículo 2, miren, ahí encontramos que es lo que mira Dios, para que usted se lo lleve bien grabadito aquí en la mente. Dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Miren lo que dice: veo que tus acciones no cumplen. ¿Con qué dice? A ver, díganlo fuerte. ¿Con qué? Con los requisitos de mi Dios. Ahora, ¿qué es lo que mira Dios en una iglesia? ¿Qué es lo que mira? Que se cumplan los requisitos de Dios, que se cumplan con los mandamientos ¿de quién? De Dios. Lo demás no importa, de verdad. Lo demás no interesa, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Hoy hay una equivocación grande del mundo, de las iglesias, del cristianismo, que creen, hermano, que van a impresionar a Dios con los templos grandes, lujosos, hermosos. Miren lo que dice Isaías 66:1. Este pasaje a mí siempre me confrontó, porque es una realidad contraria a la realidad que estamos viendo hoy en día. Isaías 66, el último capítulo del libro de Isaías, ¿no? Porque Isaías es un profeta tremendo y ese libro dio profecías, hermanos, muy grandes. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dice: ¿podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Como cuál? Como el cielo, ¿no? No, dice: ¿podrían construirme un lugar de descanso así como el que ya tienen? Sigue diciendo: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Y miren lo que dice: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ¿ante qué? Ante mi palabra. Ahora, ¿qué es lo que impresiona a Dios? ¿Cómo vamos a impresionar a Dios? Mire, a la gente la podemos impresionar con un templo lujoso. Claro que sí. A la gente la podemos impresionar con las sillas tapizadas, con la alfombra extendida, ¿no? La podemos impresionar con las luces de colores, con los adornos. Pero a Dios no lo impresionamos con eso. ¿Cómo vamos a impresionarlo, hermano, si Él fue el que hizo esas cosas? Pero la gente cree eso, hermano, y yo estoy por creer que la mayoría de las iglesias hacen todo esto solo por impresionar ¿a quiénes? A las personas. Es que a la gente le gusta y le llama la atención lo bonito, lo cómodo, ¿no? Y lo relacionan con la presencia de Dios. Pero ¿cómo está la vida de esas personas que ocupan esas sillas lujosas? ¿Sí? ¿Cómo está la vida de esas personas? ¿Cómo están? ¿Cómo son las acciones de esa gente? Entonces, Él dice: yo miraré, o dice la versión Reina Valera: yo miraré, y aquí dice: yo bendeciré a los que tienen un corazón ¿qué? Humilde, humildad, una característica de un verdadero cristiano. Dice: un corazón humilde y arrepentido, las dos cosas van juntas. Si no hay humildad, no hay arrepentimiento. Una persona que se niega a arrepentirse es porque le falta humildad en su corazón, porque la humildad es la que nos lleva a reconocer nuestras fallas. Pero me impresiona lo que termina diciendo el texto: un corazón arrepentido y a los que tiemblan ¿ante qué? Mi palabra. ¿Qué significa eso? A los que le dan valor a mi palabra, a los que respetan mi palabra. ¿Para qué? Para cumplirla. Entonces, yo pienso que esto queda claro. Lo que Dios mira son los hechos de los que conformamos la iglesia. Mire, a Dios no le interesa lo que se queda en los templos. Esas son cosas muertas, ¿no?
a Dios, y la mirada de Dios va con cada uno de nosotros a donde quiera que vayamos. Allá va la mirada de Dios, detrás de nosotros, para observar, hermano, cómo se comporta usted en su trabajo, cómo se comporta usted en su casa, cómo se comporta como padre, como hijo, como esposo, como esposa, qué dice, qué hace, qué piensa. Allí está la mirada de Dios, ¿sí? Y la bendición viene. La bendición viene, no por los hechos, por las obras. Entonces, esta verdad nosotros tenemos que tenerla en claro. Los hechos, si a Dios califica, Dios no califica a la iglesia por las cosas materiales, por las cosas que tiene. Dios aprueba a la iglesia por sus hechos, los hechos de cada uno. Los hechos deben estar de acuerdo ¿a qué? A lo que Cristo nos enseña, ¿sí? A lo que Cristo nos enseña. Vamos a mirar Juan 15, Juan 8:31 primero. Juan 8, para que nos demos cuenta, hermano, que eso es importante para Dios. O sea, que la vida cristiana no puede reducirse simplemente a lo que hemos dicho siempre, asistir a la iglesia. A eso no debe reducirse la vida cristiana. La vida cristiana debe reducirse es a la obediencia de la palabra. ¿Qué dice Juan 8:31? Jesús les dijo a los que habían ¿qué? Creído en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos cuando, si se mantienen fieles ¿a qué? A mis enseñanzas. Mire esta condición, ¿no? La gente iba y se declaraba creyente de Jesús. Así, Jesús, te creemos, ¿no? Te aclamamos, te creemos, lo seguían, miles de personas lo seguían. Pero Jesús dice, les dijo a los que creyeron en él, mire, a los que creyeron en él, no fue a los que no creyeron, fue a los que creyeron. Listo, ustedes van a creer en mí, se van a convertir en mis seguidores, pues tienen que saber una cosa, que con creer no es suficiente, que tienen que, además de creer, que dice, mantenerse fieles a mis enseñanzas. Son dos cosas diferentes que dicen ustedes. Claro que son dos cosas diferentes. La mitad, o yo diría más de la mitad del mundo dice que cree en Jesús, ¿sí? Ahora, se aproxima una época, una fecha, donde supuestamente se celebra ¿qué? El nacimiento de Jesús, ¿cierto? Ya se colocan las luces, se hacen los pesebres, se hacen los árboles. O sea, pensando que eso está bien hacer. Hermano, pero sí, digamos que los que hacen esas cosas lo hacen con el fin de decir, yo creo en Jesús, creo en la Navidad, creo que Jesús nació. Como para recordar, ¿cierto? Para recordar. Pero ¿de qué sirve recordar? ¿No? ¿De qué sirve recordar? Miren lo que dice, está bien que crean en mí, es el primer paso. Pero eso no les va a servir de nada, a menos que se mantengan, ¿qué? Fieles. La palabra fiel, ¿qué significa? Haciendo lo que yo les digo todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿sí? Hay países que no celebran la Navidad, ¿no? Pues porque no creen. Porque no creen. A Dios no le interesa si usted celebra la Navidad o no celebra. A lo que Dios le interesa es que si usted es fiel a qué, a su enseñanza, ¿sí? No le interesa si hay un árbol, eso Dios no lo dijo. Él ve nuestras acciones realmente. Entonces esta palabra es fuerte, es importante. Ustedes podrán llevar el título de discípulos si verdaderamente son fieles a mis enseñanzas. ¿Cuál es nuestro propósito entonces? Ser fieles a las enseñanzas de Cristo. Ese tiene que ser nuestro objetivo número uno, donde quiera que estemos. Y Juan 15:14, Juan 15:14, Dios utiliza otro término. Y miren, este término me gusta, ¿no? Pero igual tiene una condición. Ustedes son mis amigos. ¿Sí que? Si hacen lo que yo les mando. Bueno, es que Dios no condiciona. Dios no condiciona sus bendiciones. Dios no condiciona nada. Mentira. ¿Qué hacemos con ese texto entonces? Para los que dicen,
Ah, no, solamente crea en Cristo y las bendiciones vendrán por bultos. No, además de creer, ustedes tienen que ser fieles a mis enseñanzas. La palabra amigo, ¿qué significa para usted? Tener un amigo, ¿qué es? Un verdadero amigo, claro, ¿no? Hermano, es tener una bendición. Y más si ese amigo es Dios. Tener un amigo nos garantiza, hermano, tener compañía, tener consuelo, nos garantiza tener, ¿qué más? Tener ayuda oportuna. Más si se trata de ¿quién? De Jesús. Es que Jesús es mi amigo y soy parcero de Jesús. Jesús es mi parcero. Ahora, pero estamos poniéndole cuidado a la condición. Jesús puede ser su amigo y más que su amigo, pero Él dice, si ustedes hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Hermano, y a veces nosotros, yo no sé si les pasa, pero muchos cristianos a veces nos sentimos solos, ¿verdad? A veces nos sentimos solos, ¿no? Y por eso tenemos que andar buscando amigos que no existen, porque amigos en la tierra no existen, la verdad. ¿Qué dice la Biblia que es un verdadero amigo? El que está dispuesto a dar, ¿qué? La vida. ¿Habrán de esos? Ya no hay. ¿Sabe por qué no hay? Porque dice la Biblia que puede haberse multiplicado la maldad. ¿Qué va a pasar? El amor de muchos se está enfriando. Hoy en día, hermano, es muy difícil encontrar personas con amor sincero, porque se está cumpliendo la profecía que Dios nos dio. Hermano, pero necesitamos a Dios como nuestro amigo, lo necesitamos de verdad, como amigo, como abogado, como defensor, como protector, como padre. Pero ahí está, si ustedes hacen lo que yo les digo. ¿Por qué? Simplemente porque dice que la luz no puede tener comunión con las tinieblas, ¿sí? Y porque si ustedes se hacen amigos del mundo, se constituyen, ¿qué dice? Enemigos de Dios. O sea, esto hay que valorarlo como es. No lo podemos disfrazar, no lo podemos colorear de otra manera. Esto es así. Si se hacen amigos del mundo, se constituyen enemigos míos. ¿Y qué es hacerse amigo del mundo? Pues es dejar los principios que Dios ha establecido para complacer la carne y complacer el sistema mundano que hoy nos rige. Bueno, avancemos. La muerte espiritual, porque estamos hablando de una iglesia muerta, ¿verdad? O sea, la palabra muerte no es grata para nada, ni para nadie. La muerte espiritual es un proceso lento que se da en la medida en que una persona se va alejando de hacer lo que ha aprendido en el principio. Vamos a volver a Apocalipsis, al texto inicial. ¿Cómo se da la muerte espiritual? Repito, la muerte espiritual es un proceso lento, óigame bien, lento. En la parte espiritual no hay infartos. No hay infartos. Nadie se muere de un infarto espiritual. La muerte espiritual es lenta. Entonces, se va dando en la medida en que una persona o un grupo no se va alejando de lo que aprendió al principio. Eso es lo que dice acá. Vamos a mirar el versículo 2. Despierta a una iglesia muerta. Dios llega y la sacude, ¿no? Con esa profecía de Juan. ¡Ey! Despierta, así como cuando alguien está profundamente dormido, pero alguien quiere que ya se despierte. ¿Por qué? Porque si no se despierta se va a morir. ¿No? Cuando está temblando, ¿no? Y hay alguien durmiendo. ¡Ey! Eso no es así nomás, ¿no? Suavecito. Despiértese, porque si no se despierta se muere. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Dice el versículo 3, vamos a ubicar una idea del versículo 3 a este. Dice, vuelve a ¿qué? A lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con
firmeza. Mire, les decía que la muerte espiritual es una muerte lenta, ¿no? Se da la muerte cuando empiezo a olvidarme de lo que aprendí al principio, lo olvido, lo voy dejando de lado y lo voy reemplazando con otras cosas. De esa manera se da la muerte. Empezamos a agonizar lentamente. Entonces, se reemplaza con otras cosas. Bueno, para morir comenzamos a mermar en la oración, mermamos en el estudio de la Biblia, mermamos en la asistencia a la iglesia o al templo. Son tres cosas fundamentales para que una persona esté viva espiritualmente. ¿Cuáles son las tres cosas? Primero, tiene que orar, buscar la presencia de Dios en oración. Segundo, tiene que alimentarse ¿de qué? De la palabra. Y tercero, tiene que congregarse, porque es en la congregación donde somos estimulados o animados a seguir adelante. ¿Cuánto dura una persona sin comida o sin agua? ¿Cuánto dura? Si una vez escuché, pero no me acuerdo, de que sin comida se puede durar menos o más, bueno, no sé cómo, pero 20 y algo de días se dura sin tomar agua, ¿no? Pero no se alcanza a durar un mes sin tomar alimento y agua. No se dura un mes, ¿sí? La persona empieza a secarse lentamente y la agonía es horrible, porque se muere de deshidratación y de inacción. Ahora sí, somos un cuerpo, ¿no? Espiritualmente somos un cuerpo. ¿Qué dice la Biblia de la palabra? Dice que la palabra es el alimento. Mi palabra es como el pan que ha descendido del cielo. ¿Y el agua? ¿Quién representa el agua? Jesús en su momento y ahora el Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Lucas 7? Vengan a mí todos los que estén ¿qué? Bueno, es eso. Si alguno tiene sed, es una trampa, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí, ¿qué? Venga, ¿cierto? Agua. Y esto lo dijo ¿de quién? Del Espíritu Santo que había de venir sobre cada uno. Entonces, el alimento lo representa la palabra y el agua lo representa ¿quién? El Espíritu Santo. Sin la palabra y sin la presencia de Dios en nuestra vida, entonces estamos muertos, aunque aparentemos estar vivos, ¿sí? Por eso yo no concibo la vida espiritual de una persona que no ora. No ora, o que no estudia la Biblia. No se puede, mis amados, no se puede, ¿sí? Así venga cada 8 a la iglesia. Es más que eso, es alimentarse todos los días con la oración, con el estudio de la palabra. ¿Por qué será que el enemigo pone tantas trabas a la oración, al estudio y aún a asistir a la iglesia? ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque él más que nosotros sabe que si descuidamos esas tres áreas, vamos rumbo a la muerte, vamos rumbo al lado de él, ¿sí? Por eso tenemos que luchar. Ahora, miren lo que dice acá. Vuelve a lo que desechaste, a lo que escuchaste al principio, y reténlo ¿cómo? ¿Con qué? La palabra, ¿cuál es? Firmeza. ¿Qué significa retener algo con firmeza? Fuerte, duro, amárralo a tu vida. No dejes que nada ni nadie te arrebate este estilo de vida que necesitas para poder vivir espiritualmente, ¿sí? Porque tenemos un enemigo tratando de arrebatarnos el alimento para que no muramos, porque él quiere que no muramos, ¿sí? El otro término es arrepiéntete, ¿no? Bueno, ¿cuándo se necesita arrepentimiento? Pues cuando nos hemos salido ¿de qué? Del camino, ¿sí? Dice, y regresa a mí, porque te estás yendo de mi lado. Porque veo que te estás apartando de mí. Hermano, la muerte espiritual se da con cada paso que nosotros nos alejamos de Dios. Con cada paso que usted se aleja de Dios, usted se está acercando a la muerte espiritual, ¿sí? Y a veces no lo notamos. ¿Por qué? Porque solamente percibimos lo físico, ¿no? Es tan importante cuidar nuestra vida. Miren cómo la gente cuida la vida, ¿cierto?
la vida, el cuerpo físico, ¿no? La gente lo cuida, ¿sí? Porque le da miedo la muerte, porque la muerte no es agradable. Y si a usted le dice, vea, si usted come esto, usted va a terminar dañando su cuerpo, entonces no, yo no lo como, así me guste, ¿sí? Nos sometemos a una disciplina rígida, si es necesario, de alimentación, nos cuidamos del peligro, del sereno, del sol cuando estamos enfermos. ¿Por qué? Porque nos da miedo la muerte, pero también debería darnos miedo la muerte, ¿qué? Espiritual. Igual, hermano, la muerte física no es comparable con la muerte espiritual, porque la muerte física, hermano, toda la vamos a tener en algún momento, pero la muerte espiritual, hermano, nos va a confinar en un lugar de perdición para toda la eternidad. ¿Sí? Para toda la eternidad. Cuando uno se enferma aquí, uno tiene la esperanza de que el día que muera descansa, ¿cierto? Por eso las personas desahuciadas con enfermedades graves comienzan a clamar la muerte, ¿no? Señor, llévame, porque saben que la muerte pondrá fin a su sufrimiento. Hermano, pero la muerte espiritual no tiene ese beneficio. En la muerte espiritual no hay fin del sufrimiento. Es eterno. Es eterno. Entonces, debemos cuidar nuestra posición, ¿no? Ahora, aquí el problema de ellos fue que dejaron de hacer lo de al principio, ¿no? ¿Qué era lo de al principio? Cuando conocieron a Dios. Y esto se da normalmente. Cuando una persona conoce a Cristo, ¿no? Algunos le llaman la luna de miel, ¿no? El amor de El primer amor, ¿sí? Listo, lo conocen, se entusiasman con la vida cristiana. Y usted se da cuenta, no sé si fue su experiencia, pero uno quiere estar en todas las reuniones. ¿Cierto que sí? Quiere estar en todas las reuniones. Si le dicen que ore, se levante a las 3 de la mañana a orar, uno se levanta a las 3 de la mañana a orar, ¿no? A los seminarios, a todo lo que sea de Dios, ahí estamos de primeros. Pero con el paso del tiempo, ¿qué pasa con ese entusiasmo? ¿Qué pasa? Se va apagando, se va apagando, ¿sí? Y dejamos de hacer las primeras cosas, que era lo que ya mencionamos, ¿no? Entonces, dejar de hacer lo primero es ir rumbo a la destrucción. Por eso la recomendación es: vuelvan a hacer las cosas que hacían primero, con el mismo entusiasmo, con el mismo anhelo. Hermano, si usted es una persona que está orando por obligación, que está estudiando la Biblia por obligación, que está viniendo a la iglesia por costumbre, hermano, es posible que usted ya esté muerto espiritualmente. Es posible que usted ya esté muerto y ni cuenta se ha dado. No podemos hacer las cosas por obligación, ¿sí? Y a veces así terminamos, ¿cierto? Por cargo de conciencia. Esto no se hace por obligación ni por cargo de conciencia, porque eso significa que ya estamos más del otro lado que de este lado. Bueno, sigamos mirando, que es un proceso, ¿no? Es un proceso lento. En 1 Tesalonicenses 5:9 habla del Espíritu Santo. Ya dijimos que el que nos da vida aquí es el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este no es. Primera de 5:9 de Tesalonicenses. ¿Sí estamos? Bueno, me equivoqué de la cita. Pero el apóstol Pablo dice, no apaguéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa apagar al Espíritu Santo? Significa acabar con la fuerza que nos sostiene aquí en la tierra. No apaguen al Espíritu Santo. Hermano, cuando usted apaga al Espíritu Santo, usted no solamente queda en tinieblas, sino también queda sin fuerza, sin poder para seguir adelante. ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo? ¿Quién me dice cómo se apaga el Espíritu Santo? Con pecado, ¿cierto? ¿Cómo se apaga algo que está ardiendo? Pues echándole cosas encima, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo se apaga cuando yo le doy más prioridad a lo del mundo que a lo de Dios.
Y cuando usted está haciendo algo, hermano, que sabe que no es correcto, usted está tentando contra el Espíritu Santo en su vida, lo está arrinconando, lo está apagando. Dese cuenta de eso, hermano. Y el perjudicado no es el Espíritu Santo, porque Él, así usted lo apague en su vida, en otros va a seguir ardiendo. El perjudicado, ¿quién es? Usted y yo, porque voy a quedar en tinieblas y voy a quedar sin fuerza para seguir. No lo apague. Y a Timoteo le dice Pablo: yo te recomiendo que avives el fuego del don que hay en ti. Avívalo, lo que nos está diciendo Apocalipsis. Échenle más leña al fuego del Espíritu. Al fuego del Espíritu. Échenle más leña para que arda más. ¿Y cómo hago que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo arda más? Obedeciendo la palabra. Cada obediencia, cada acto de obediencia mía hace arder con más fuerza al Espíritu Santo en mi vida. Le da mayor espacio en mi vida. Pero cada acto de desobediencia reduce al Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que tenerlo claro. Y no podemos dejar que se apague. ¿Sí? A veces la vida de muchos cristianos es como una lucecita, ¿no? Que ni alumbra ni se apaga. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hemos compartido nuestra vida con el mundo. Porque hay cosas de allá y hay cosas de acá. ¿Sí? Hermano, y sabe una cosa que Dios dice que es fuerte, pero es real. Dice Apocalipsis, dice: el que quiera ser inmundo, acá estoy, el que quiera seguir siendo inmundo, ¿qué dice? Siga practicando la inmundicia. ¿Eso qué significa? Dios nos está dando ¿qué? Una opción. Si a usted le gusta la inmundicia, pues siga practicando la inmundicia. Pero si usted quiere la santidad, ¿qué dice? Pues siga esforzándose por ser santo. Porque no hay términos medios. No hay términos medios, porque el término medio es esa lucecita que no alumbra ni se apaga. Ese es el término medio. La tibieza de la que habla Apocalipsis. Pero ¿quién determina ese estado de nuestra vida? La determino yo mismo con mis acciones. ¿Es así o no es así? Yo mismo la determino. Una vida cristiana compartida con el mundo es una vida tibia. ¿No? Es una vida tibia. Ni me beneficia a mí, ni va a beneficiar a nadie más. Bueno, sigamos adelante y vamos a mirar qué es lo que tenemos que traer a nuestra memoria. Lo que nos enseñaron y ya se nos olvidó. ¿Sí? Ya se nos olvidó. Él dice: no dejes morir lo que hay ahí todavía. En esta iglesia, dice, habían unas personas que no habían manchado sus ropas. Dice, ¿no? Si usted lee el pasaje, habían unas iglesias que no habían manchado sus ropas. Entonces, ¿cuál es el consejo? Creo que es el versículo anterior. Sí, el versículo es el siguiente. Así. Dice: despiértate, fortalece lo poco que te queda. Mire, hay personas que no se han ido totalmente, que no se han muerto totalmente. Todavía les queda un poquito, ¿no? Les queda un poquito. Y por eso de vez en cuando vienen a la iglesia. Por eso de vez en cuando oran. Por eso de vez en cuando estudian la Biblia. Porque les queda un poquito. Pero ¿qué dice que hay que hacer con ese poquito? ¿Dejar que se apague totalmente? No. Sería la muerte. Ese poquito que te queda, dice, está a punto de ¿qué? De morir. Este es el peligro. Está a punto de morir. Y el versículo 3 es donde dice: vuelve a lo que escuchaste. ¿Qué significa volver a lo que escuchaste? Significa reaviva ese poquito que hay ahí. Mire, mientras haya una brasa, así sea pequeña, una brasita, así sea pequeña, se puede ¿qué? Iniciar un gran fuego. Siempre y cuando haya una brasa pequeña. ¿Sí?
Esa iglesia tenía una posibilidad de volver a vivir, pero tenía que avivar lo que tenía. Hermanos, si usted y yo no avivamos lo poquito que hay, entonces vamos a terminar muertos. Pero si avivamos lo poquito que hay, entonces vamos a volver a vivir. El fuego se va a avivar. ¿Eso quién lo determina? Nosotros. A veces no hay ganas, ¿sí? Hay veces no hay ganas de orar, no hay ganas de estudiar, no hay ganas de venir a la iglesia, no hay ganas, ¿sí? Hay un poquito de ganas, ¿no? ¿Y qué hacen muchas personas? Pues se dejan ganar ¿de qué? Del desánimo. Y aún ese poquito de ganas que tienen, lo anulan. Que dice, aprovechen ese poquito de ganas que tienen todavía, impúlsense hacia adelante. Entonces, esa es la verdad. Dice Hebreos 6:4. Hebreos 6:4. Mire lo que dice. Yo no sé cómo interpretan este texto, pero para mí es lo que dice el texto. Pues es imposible, hablamos de la muerte, ¿no? De la muerte espiritual. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Miren la palabra imposible. Pónganle cuidado a esa palabra imposible. Imposible arrepentirse. Dice, es imposible que vuelvan a arrepentirse los que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Y el otro dice, y que luego, ¿qué dice? A ver, lean lo que dice. Se alejan de Dios. Luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez y lo exponen a la vergüenza pública. Son palabras mayores. Bueno, ¿qué significa? Hermano, mientras haya vida, hay esperanza, ¿cierto?, de levantarse. Cuando una persona entra en crisis de salud, ¿no? Bueno, ahora dicen, está en estado de ¿qué? Estado de coma o está en cuidados intensivos, ¿sí? Las personas saben que ahí o se puede salvar o se puede morir. Esperan una de las dos, ¿no? Razones. En cuidados intensivos, yo sé que cuando alguien entra ahí, o sea, puedo esperar la noticia de que se murió o puedo esperar la noticia de que se salvó. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, hay una pequeña posibilidad de vida, pero hay una gran posibilidad de ¿qué? De muerte. Eso es. Entonces, dice, esto es lo que está pasando acá. Eso es lo que Dios dice. Si ustedes no le echan mano a lo poquito que queda, le dice a la iglesia, para que vuelvan a vivir, entonces la razón que tendrán será muerte. Muerte. Y los que se mueren, ya no se puede hacer nada por los que se mueren. ¿Por qué dice que es imposible que una persona que se aleja de Dios vuelva a arrepentirse? ¿Sabe por qué? Porque los muertos no pueden hacer nada. Cuando a usted le dicen una persona se murió, usted sabe que lo único que hay que hacer es ir y enterrarla. No hay nada más que hacer. Lo único que no tiene remedio que es la muerte. Y cuando una persona se deja morir espiritualmente, hermano, ya nadie la va a levantar. Nadie la va a levantar. Ya no hay remedio. ¿Sí? Entonces, por eso es que el Señor nos aconseja, no dejen que ese poquito de fuerza que tienen se acabe. Échenle más leña al fuego. Háganlo con la oración, háganlo con el estudio, háganlo buscando a Dios, porque el problema es alejarse ¿de quién? De Dios. Y nosotros no nos alejamos de Dios, como yo le dije, de un golpe, nos vamos alejando poco a poco. Hermano, no es suficiente con creer en Dios. Yo puedo creer en Dios y estar a kilómetros de Dios. Necesito creer en Dios y estar ¿qué? Conectado con Dios, como la rama está conectada al
al tronco. Y termino mirando lo que dice Efesios 2, 3 al 5, que es una recomendación igual, pero es para otra iglesia, ¿no? Es para la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, 3 al 5. De nuevo, Dios le habla a la iglesia y dice, Apocalipsis 2, 3 al 5. Bueno, le está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y a la iglesia de Éfeso le critica una cosa. ¿Cuál es? Yo sé todo lo que haces. De nuevo, ¿no? Lo mismo que le digo a Teatira. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba los... ¿Ese es el versículo? Ajá, bueno. Sigue, por favor, al siguiente versículo. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Qué fue lo que dejaron? Lo que hacían al principio, ¿cierto? Eso fue lo que dejaron de hacer. Ahora, yo le digo esto en esta... A veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo, yo no oro, yo no voy a la iglesia, yo no estudio la Biblia, es porque tengo mucho trabajo, es porque termino muy cansado, ¿sí? Es por la familia, es por la economía. Pero déjenme decir una cosa, la realidad es otra. Si yo no tengo deseo de hablar con Dios, de escuchar su palabra, de congregarme, eso lo que significa es que mi relación con Dios se está deteriorando. No es otra cosa, mis amados. La falta de deseo de buscar a Dios en cualquiera de las áreas significa que mi relación con Dios se está deteriorando, que me estoy alejando de Dios, que ya no lo siento tan cercano. Y la gente se engaña. Hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? O ¿por qué, bueno, esto, lo otro? No, es que miren que he tenido mucho trabajo. Todo el mundo tiene trabajo. Yo creo que aquí no hay nadie que esté desocupado para... Hermano, lo que hace falta no es tiempo. Lo que hace falta es amor. Dice, una cosa tengo contra ti, que han dejado mi primer amor. Y en los versículos anteriores hay una lista larga de lo que ellos hacen, ¿cierto? Perseveran, bueno, no resisten a los malos, pero lo hacen de mala gana, lo hacen sin amor. Y lo que se hace sin amor para Dios no sirve realmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar en este caso? ¿Cuál es el consejo? De nuevo, el consejo es, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Porque si no las haces, yo vendré y quitaré tu lugar, el candelero de tu lugar, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, hermano, el problema aquí no es de tiempo, el problema es de amor. Cuando hay amor, hermano, no, nada nos detiene, ¿o sí? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Recuerden, o recordemos, o los jovencitos que están enamorados, o cuando estuvimos enamorados en algún momento, de otra manera, ¿no? Esa manera apasionada con la que se enamoran los jovencitos, ¿sí? ¿Qué hace un joven enamorado? ¿Lo detiene la lluvia? No. ¿Lo detiene los barrancos? No. ¿Lo detiene el peligro? ¿La oscuridad? Nada. Uno llega porque llega. Mojado, con hambre, con sed, pero lo que le llega, le llega. Y ella también. Desafía, hermano, al papá, a la mamá, a los amigos, los desafía, pero lo que lo espera, lo espera. Porque hay que amor. Pero cuando el amor empieza a acabarse, entonces, ¿y por qué no fuiste? Lo que pasa es que llovió. No, llovió y no, eso estaba muy peligroso. No, hermano, eso no es ni la lluvia ni el peligro. Simplemente se está acabando, ¿qué? El amor. Y lo mismo pasa con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hermanos? Aviven el amor. Aviven el amor. Échenle más leña al fuego del amor. Enamórense de Dios. Aquí el problema no es tener más tiempo ni tener más plata. El asunto aquí es volvernos a enamorar de ¿quién? De Dios.
Sentir que Él es lo que más importa, lo más esencial, lo fundamental en nuestras vidas. Entonces, hermano, ahí nadie nos detendrá, nadie nos va a detener. Bueno, entonces cuando revivamos el amor, nada será un impedimento para hacer lo que Dios nos ha ordenado. Que Dios nos bendiga entonces, mis hermanos. Bueno, yo no sé por qué a veces a mí me sugiere, ¿no?, que cambie los mensajes, ¿no? Alguien me sugería, ¿no? ¿Y por qué no se predica como predican allá? No, ánimo para la vida, para la vida. Y créanme que yo he intentado cambiarlo, pero no me da. No me da. O sea, Dios me guía siempre a esto. ¿Y saben por qué? Hermano, porque Dios quiere prepararnos para el gran día. Para ese día que ya no se demora. ¿Sí? Ese día que viene. Nosotros cantábamos una canción ahora, ¿no? Viene ya. Como dice, mi amado, viene ya. Eso no es solo una canción. En este momento eso es una realidad. ¿Sí? Cuídense, mis amados, cuídense. Cuiden su relación con Dios. Ahora, en este mes de diciembre, ¿no es cierto?, donde las personas echan una canita al aire. Eso no es malo. Eso todo el mundo lo hace. Hermano, aquí no se le va a decir si es malo o no es malo, pero si el Espíritu Santo lo redarguye, hermano, hágale caso al Espíritu Santo, porque si no lo está apagando. Y sin la luz del Espíritu Santo quedaríamos, ya les dije, en tinieblas y sin posibilidad de vivir. Señor, queremos agradecerte esta mañana por el amor que nos tienes, Dios. Padre, gracias, porque yo sé, Señor, que tú siempre nos das lo que necesitamos, Señor, porque eres un Padre responsable y hoy lo estamos confirmando, Dios. Gracias, Señor, porque nos estás preparando para el gran día, Señor, para ese día, Señor, en que tú vienes a tomar a tu iglesia, esa iglesia, Señor, que no se dejó morir, esa iglesia que no se dejó contaminar, esa iglesia que luchó para mantener sus vestiduras blancas. Por esa iglesia tú vienes, y allá es que tenemos que dirigir nuestras fuerzas, y la enseñanza y la palabra tiene que estar dirigida a lograr este objetivo. Yo te agradezco por cada persona que has traído esta mañana a este lugar, Espíritu Santo, y yo sé que esta palabra no volverá vacía. Esta palabra, Señor, será como la lluvia que cae sobre la tierra seca, que la moja y hace que las semillas, Señor, germinen y haya fruto. Bendito Dios. Yo lo creo y lo declaro, porque tu palabra, Señor, así lo afirma. Muchas gracias. Espíritu Santo, tú eres nuestro ayudador. Queremos que tú sigas, Señor, siendo el que gobierna nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.